productivos y de riego en el marco de InvierteP. Como nosotros tenemos conocimiento, el Estado a través de una serie de estrategias y de procedimientos eh, promueve el desarrollo de proyectos de inversión pública de tanto productivos como también de infraestructura de riego. Estos tipos de proyectos tienen características particulares que se tienen que haber seguido al momento de iniciar su gestión, ¿no? Es decir, el llenado de los documentos pertinentes, las fichas técnicas, etcétera, que hayan permitido que pase por las diferentes fases de ciclo de inversión. Y luego ya al momento de su ejecución va a requerir principalmente que tengan dos figuras de la dirección técnica. Una de ellas va a ser la residencia y el otro va a ser la supervisión. Pero para que esta residencia y supervisión se puedan desarrollar apropiadamente, va a tener que considerarse ciertas características particulares de cada uno de estos tipos de proyectos, a fin que ambas figuras de la dirección técnica orienten de forma apropiada su participación. En este contexto, el temario que se ha propuesto para este curso de especialización, que va a desarrollarse a lo largo de 3 sesiones, considera que en la primera sesión se vean los aspectos generales, tanto de los tipos de proyectos, es decir, de los proyectos productivos como los proyectos de riego. También revisar cuáles son las consideraciones generales para que la residencia y la supervisión se puedan desarrollar. Y finalmente, una revisión del marco normativo y de los aspectos técnicos que se tiene que considerar previo al desarrollo de la residencia y la supervisión. La sesión siguiente, que sería el próximo sábado, vamos a hablar ya sobre la residencia, la supervisión, alguna gestión de documentos. Y en la tercera sesión vamos a enfocarnos netamente en las actividades particulares que van a tener cada una de estas figuras de la dirección técnica. A través de esto se considera que se va a poder disponer apropiadamente de la información necesaria para poder conducir el desarrollo de estas actividades. Entonces, en esta primera sesión nos vamos a enmarcar, como había mencionado, en los aspectos generales de estos tipos de proyectos. Respecto a ello, podemos mencionar que hay características bastante importantes entre ambos tipos de proyectos. La característica fundamental, podríamos decir, que está centrada en la infraestructura, en tanto que el proyecto productivo no se enfoca principalmente en lo que es la infraestructura. El proyecto de riego centra básicamente toda su atención alrededor del desarrollo de infraestructura. En cambio, el proyecto productivo no. El proyecto productivo está más orientado al desarrollo de capacidades productivas de los beneficiarios. Y para ello va a implementar actividades principalmente de apoyo al desarrollo productivo a través de la metodología transversal que vendría a ser la capacitación, que puede ser capacitación individual, que la vamos a llamar asistencia técnica, o también puede ser capacitación grupal, en cuyo caso la vamos a denominar como curso, charla, taller, eh, pasantía y demás, ¿no? Una serie de denominaciones amplia que va a recibir este tipo de asistencia técnica. Los proyectos de riego, en contraste, centran su atención en el desarrollo de infraestructura
relacionada al proceso de captación, conducción, distribución extraparcelaria de agua para brindar el servicio de riego a un grupo de pobladores, a un grupo de beneficiarios que necesariamente tienen que formar parte de una organización de usuarios reconocida y autorizada por el marco normativo, por la autoridad correspondiente, es decir, por la autoridad local de aguas. Si esta organización de usuarios no existe, el proyecto se va a ejecutar, pero no va a brindar servicios, pero va a tener que identificar a un operador apropiado. Un aspecto común que tienen ambas es que van a tener impacto sobre la generación de beneficios directos a favor de los beneficiarios. Tanto el proyecto productivo como el proyecto de riego, de infraestructura de riego, van a generar impactos sobre los ingresos de los beneficiarios. El proyecto productivo, a través de la asistencia técnica, la capacitación, va a permitir que los beneficiarios puedan tener mejores niveles de producción y, por lo tanto, puedan tener mayores ingresos, ¿no? Se entiende que a mayor rendimiento, mayor productividad, mayor producción, mayores ingresos también. El proyecto de riego asume que superando la limitación relacionada a la distribución del recurso hídrico, a la captación, distribución del recurso hídrico, se va a incidir sobre el incremento del rendimiento, ¿no? El cultivo va a tener mayor disponibilidad de agua, mayores volúmenes, en mejores oportunidades, y eso necesariamente va a transformarse en un incremento del rendimiento. Y el rendimiento, nuevamente, va a significar un incremento de los ingresos, de las utilidades. Entonces, ambos tipos de proyectos, de una u otra forma, van a verse vinculados con la generación de mayores ingresos a favor de los beneficiarios. En ese mismo sentido, podríamos mencionar que ambos proyectos van a tener impacto sobre la dinámica económica local, generando mayores empleos, mayor movimiento económico territorial, etc. Esta característica va a hacer que ambos tipos de proyectos, en la fase de formulación y evaluación y también en la fase de elaboración del expediente técnico, se hayan evaluado a través de la metodología de costo-beneficio. Y ahí un aspecto determinante que se va a ver considerado de ellos es la determinación de los indicadores de rentabilidad, como es el BAN y el TIR, ¿no? A diferencia de otros tipos de proyectos, cuya metodología de evaluación va a ser la de costo-eficacia. Teniendo en cuenta ello, se podría también indicar que los dos tipos de proyectos, de forma directa o indirecta, el segundo, es decir, los de riego, van a vincularse a las cadenas productivas, teniendo claro en este sentido que los agricultores, los beneficiarios de de estos proyectos, van a ser uno de los eslabones de la misma y que a través de estos proyectos se va a incidir en la mejora productiva que va a permitir que ellos estén mejor preparados para responder ante las nuevas exigencias o ante las mayores exigencias de parte del mercado, que es quien determina el funcionamiento, el comportamiento de la cadena. Además de ello, cuando hablemos de los proyectos de infraestructura de riego,
se va a considerar que estos proyectos estén vinculados al desarrollo de cultivos que formen parte de cadenas priorizadas dentro del ámbito territorial del proyecto, ¿no? Es decir, que sean cadenas priorizadas por los gobiernos locales, provinciales, distritales, o en todo caso por los gobiernos regionales. Esto va a permitir que estas intervenciones tengan mayor impacto, ya no solamente económico, sino también social, ¿no? Porque se entiende que van a atender o van a permitir el desarrollo de otras actividades vinculadas a la cadena productiva. La población objetivo de ambos proyectos va a ser una población común. Van a ser pequeños y medianos productores que están vinculados a producir y dirigir su producción a algún mercado. Y que resultado de este proceso de comercialización van a obtener unos ingresos que van a ser lo suficientes para poder cubrir sus costos de producción. Eso va a hacer que las unidades productivas sobre las que ellos trabajen pasen a denominarse como unidades productivas sostenibles, una característica que se va a determinar como necesaria para la implementación del proyecto y para la incorporación de los beneficiarios. Este es el esquema general que se considera al momento de establecer estos tipos de proyectos. El Estado ha definido que los beneficiarios de estos tipos de proyectos deben de tener suficientes elementos para poder alcanzar estos aspectos y puedan insertarse apropiadamente en un mercado. El primero de ellos, de aspectos de paquetes tecnológicos adecuados, va a estar muy vinculado a lo que es infraestructura. Si bien es cierto, el proyecto productivo no va a atender lo que es infraestructura, pero el proyecto de riego sí, ¿no? Y esta infraestructura productiva de riego va a ser determinante para que los beneficiarios puedan tener mejores niveles de rentabilidad. En tanto que los proyectos productivos se van a centrar en el componente de capacidades técnicas y de gestión del proyecto a través de la capacitación, ¿no? Tanto individual como grupal. El otro aspecto va a ser el de conectividad a los mercados. En este va a incidir principalmente el proyecto productivo, porque este va a buscar que los beneficiarios puedan incorporar su producción a mercados más competitivos y que también lo van a hacer a través de procesos de una sustancial mejora en la gestión de su producto. Estos son los componentes que van a estar presentes en los proyectos productivos. Y esto va a ser obligatorio cuando la residencia, la supervisión, sobre todo la residencia, realice su primera actividad importante, que es la verificación detallada, analítica del expediente técnico, que la conocemos como estudio o informe de compatibilidad. El residente tiene que verificar que estos componentes formen parte del expediente técnico, ¿no? Es decir, que existan partidas relacionadas a la asistencia técnica productiva, a la capacitación, a la articulación de mercados y a la transformación y comercialización. Se entiende que el Estado considera que estos cuatro componentes, al estar presentes en el proyecto, van a dar algo más de seguridad de que el resultado final que se espera, que es
la incorporación apropiada de estos beneficiarios pueda alcanzarse. Y detrás de estos componentes, obviamente, como se entiende, va a haber otro conjunto de actividades, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan presente la necesidad de verificación que esté en estos componentes. Ahora, de no estarlo, pues, como se sabe, en el informe de compatibilidad se puede indicar la ausencia, la omisión de estos para que la entidad responsable de la ejecución autorice o gestione la necesidad de los cambios pertinentes para que estos componentes puedan estar presentes. Estos componentes, por si acaso, no son optativos, es decir, la entidad no puede decir, bueno, yo solamente deseo asistencia técnica y no deseo capacitación, tampoco articulación con el mercado. ¿Por qué? Recuerden que los proyectos de inversión pública buscan resolver un problema y todas las causas que lo generan, ¿no? Entonces, por lo general, estas causas van a encontrarse presentes, todas las causas que motivan estos componentes. Es por ello que la entidad sectorial Miragri ha considerado que estos componentes sí o sí deben de formar parte de la propuesta de inversión. Estos son algunos de los activos que se pueden generar con los proyectos productivos. Estamos viendo en primer lugar, los aspectos relacionados a estos, ¿no? En asistencia técnica se puede adquirir equipos para la asistencia técnica, módulos demostrativos, kits y otros similares. También se puede gestionar, ¿no? Para la entidad algunos equipos, algunos vehículos que permitan del desarrollo de esta actividad. En lo que es capacidad organizacional, también se recomienda la capacitación de los productores, módulos demostrativos y equipos de capacitación. Y en lo que es gestión del conocimiento, se entiende que ahí se deben de generar actividades relacionadas a al desarrollo de capacidades humanas, tanto de los funcionarios de la entidad como también de los beneficiarios, igualmente capacidad organizacional y capacidad para el manejo de productos forestales no madorables en el caso que estos tipos de proyectos se desarrollen. Respecto a los módulos productivos, que es un elemento bastante recurrente en las propuestas de proyectos productivos, el módulo demostrativo tiene que tener ciertas características. Primero, debemos de tener en cuenta y debe de ser revisado esto por la supervisión, por la residencia y también la supervisión, que el módulo demostrativo es un espacio físico donde se va a desarrollar la implementación de una propuesta técnica que permita la validación práctica de las innovaciones tecnológicas que se pretenden introducir. Es decir, a través de un solo módulo demostrativo o unos cuantos nada más, no me refiero en cantidad, sino en la estructura del módulo demostrativo, estructura tangible, no tangible, se tiene que incorporar la demostración de las diferentes técnicas de mejora productiva. En otras palabras, en un módulo demostrativo se tiene que demostrar la eficiencia, la validez de la incorporación de las técnicas de manejo integral de plagas y enfermedades, de las técnicas de poda, digamos, de las técnicas de manejo post cosecha y así. Todas aquellas que formen parte de la innovación. La importancia, como se entiende, está centrada en que estos van a permitir que se pueda realizar una capacitación activa por parte, ¿no?, de los beneficiarios. El otro criterio que deben de considerar es que
Debe haber un módulo demostrativo por centro poblado, pero esto está vinculado a la cantidad de beneficiarios que van a participar en este módulo, que deben ser, en recomendación personal, un promedio de 30 beneficiarios, ¿no? A través con la participación de 30 por módulo, se garantiza una buena capacitación y también es el número ideal, una cantidad mayor. Si bien es cierto, la entidad sectorial indica que mínimamente deben ser 30, pero ya en el desarrollo práctico nos vamos a dar cuenta que 30 es lo apropiado, lo ideal, ¿no? 40 y es demasiado, no se puede dar una buena capacitación con los módulos a una cantidad de 40. El módulo tiene que tener potencial dentro de la cadena y tiene que estar vinculado a vías de acceso, debe de ser de fácil acceso. Otra característica del módulo que no se menciona directamente, pero sí que los funcionarios recomiendan siempre es que no tenga unas dimensiones que le permitan una producción con capacidad de colocación en el mercado. ¿Ya? El lugar de instalación tienen que ser predios de la entidad pública o de dominio público, o en todo caso que, que los propietarios, los titulares de los predios, hayan comunicado de forma escrita y a través de documentos apropiados la libre disponibilidad del terreno a lo largo de todo el periodo de ejecución del proyecto y si el módulo demostrativo va a continuar funcionando, digamos, o va a continuar operando en la fase de funcionamiento, que esto también esté garantizado a través de un documento, de modo tal que se pueda tener la seguridad de que una vez realizado el esfuerzo del Estado, la distribución de recursos del Estado para la instalación del módulo demostrativo, este no vaya a ser reclamado, ¿no? El terreno sobre el cual se ha implementado no vaya a ser reclamado por un propietario o algo así, se genere toda una situación de conflicto. En cuanto a los proyectos de inversión en riego, ¿no? Estos, como habíamos mencionado, están orientados a la prestación de servicios de riego. Y los componentes que se van a desarrollar acá son básicamente dos, ¿no? El primer componente, que es el más, digamos, el que ha recibido mayor atención de recursos, va a ser el desarrollo de infraestructura a través de los diferentes elementos que la componen, ¿no? Que pueden ir desde estructuras de captación, ¿no? Hasta las estructuras de distribución, pasando obviamente por elementos complementarios, como van a ser las denominadas obras de arte. Ah, y luego el otro componente es el de capacitación y entrenamiento, pero dirigido al operador, a quien va a asumir las funciones de operación de esta infraestructura, que va a ser la organización de usuarios. Y eventualmente también se puede capacitar a los usuarios para un buen manejo, una buena gestión de la infraestructura. ¿Cuáles son las obras que se van a considerar entonces en el primer componente? Van a ser todas las obras relacionadas a los sistemas de captación, empezando con las propias de las estructuras de captación, como es la boca toma y las obras vinculadas a ellas, ¿no? Los muros de encauzamiento, los muros de protección, los ampliados, la cámara tranquilizadora, el canal de limpieza, etcétera. Todos ellos van a ser parte de este primer grupo de elementos del sistema de riego. El otro grupo de elementos va a estar relacionado a la conducción, donde vamos a considerar acá principalmente los canales
¿no? De conducción que generalmente son de sección trapezoidal y algunos elementos vinculados, ¿no? Como son los laterales y sublaterales. Luego van a estar todas las obras relacionadas al sistema de distribución. Acá también se va a orientar el esfuerzo a lo que son los canales y también a algunos otros elementos que les permita una buena operación, como van a ser, ¿no? Es las compuertas y demás. El otro grupo de elementos que también se puede considerar dentro de los proyectos de riego van a ser las las de estructuras de reservorio, de almacenamiento, ¿no? Principalmente reservorios, sobre todo aquellos que están enterrados. Y acá no hay un criterio establecido que determine las dimensiones mínimas o máximas o la cantidad de estos, ¿no? Lo único que se indica es que tienen que reunir ciertas características estructurales para poder funcionar apropiadamente. Y finalmente, vinculado a todos los anteriores, van a estar las obras de infraestructura adicional, que también las conocemos como obras de arte, ¿no? Son aquellas estructuras especiales que van a permitir que las estructuras principales, como es la cámara de la bocatoma y otros elementos, puedan funcionar bien. Dentro de esto vamos a encontrar las denominadas eh, vamos a encontrar los denominados pontones, pasarelas, rompepresiones, caídas, acueductos, sifones invertidos, etcétera. Y obviamente cada uno de ellos va a tener sus características técnicas de diseño que la entidad sectorial también ya ha definido. Entonces acá la residencia y la supervisión van a verificar que estos criterios de diseño se hayan cumplido, ¿no? Que se hayan considerado los procedimientos de cálculo apropiados, aquellos que han sido autorizados o que han sido reconocidos por la entidad sectorial. Otro aspecto importante que van a tener en cuenta ustedes siempre en su calidad de residentes o de supervisores va a ser la estructura de costos recomendada que debe de tener el proyecto. La entidad rectora de la inversión Invierte P ha recomendado, viene recomendando siempre que se hagan los esfuerzos necesarios para orientar el presupuesto en el sentido que vemos ahí en el cuadro, ¿no? Que es el 90% del presupuesto o el monto más cercano que se pueda hacia los costos directos de infraestructura, equipo, vehículos, intangibles y demás. Todo aquello que forme parte de los aspectos que permitan el funcionamiento de la propuesta técnica del proyecto. Luego viene el grupo de los costos indirectos y otros costos donde se debe de orientar el 10%, es el porcentaje recomendado, ¿no? Obviamente puede ser un monto mayor, puede ser 12%, 13%, pero al momento de la elaboración del proyecto y cuando lo revisen como residentes, sobre todo tiene que quedar claro de que se ha hecho el esfuerzo necesario para determinar el mayor porcentaje posible a los costos directos, ¿no? Porque a veces no se hace eso, no se considera ello y los montos que se distribuyen no son los apropiados. Dentro del grupo de los costos indirectos, ¿no? Sobre todo en proyectos de riego, vamos a verificar que estén los gastos generales. En proyectos productivos también.
deben de estar los gastos generales y ahí deben de estar tanto los gastos generales fijos como variables. Es el grupo de costos indirectos, digamos, obligatorios en todos los tipos de proyectos. Además, hay que tener en cuenta que en los proyectos productivos se pueden gestionar a través de la administración directa, o es la mecánica comúnmente utilizada, ¿no? Y luego vamos a tener otro grupo de gastos en los costos indirectos, como es la utilidad y el impuesto general a las ventas, que son egresos que se van a considerar solo si el proyecto se va a ejecutar vía administración indirecta o contrata. Y de ser así, ¿ya? Tienen que considerar los montos apropiados según los lineamientos técnicos que ha determinado ya la entidad rectora. Además de ello, tienen que considerar el rubro de otros costos, ¿no? Donde van a estar, debe estar los costos relacionados ya a la propia elaboración del expediente técnico y sobre todo de la supervisión y liquidación, ¿no? Estos montos tienen que estar claramente definidos y sobre todo tienen que ser los montos que permitan el desarrollo apropiado del proyecto. Recordemos que la supervisión, como vamos a ver más adelante, tiene un rol netamente de orientación, ¿no? Y la liquidación tiene un rol de fiscalización. Todos estos gastos en conjunto deben de sumar un 100% o el monto total de inversión. Además de esto, en este rubro de otros costos, en los que son los proyectos productivos, tiene que considerarse el costo de la línea de base, ¿ya? Siempre en los proyectos productivos tiene que estar considerado la línea de base, no puede estar exenta este gasto que puede ser desarrollado a través de un procedimiento y de un equipo especializado o también puede formar parte de los procedimientos que va a ejecutar la residencia. Eso ya va a depender de cómo hayan enfocado el, la propuesta del proyecto. Bien, eso en líneas generales acá. También no hay que olvidarnos que desde el 2023, ¿no? Ya está vigente la directriz de Contraloría que indica que si el proyecto tiene un costo de inversión o sus costos directos son superiores a los 5 millones, obligatoriamente se tiene que designar un 2% para el control concurrente, ¿no? Eso va a ser obligatorio y ahí ya la residencia tendrá que verificar. Un aspecto importante, cuando no existan o la residencia verifique que no están presentes partidas que deberían de estarlo, que no están correctamente planteadas, etcétera, tiene que comunicar de inmediato a la entidad que está gestionando el proyecto, porque esta va a determinar pues que se pueda ejecutar el proyecto apropiadamente dentro de los cánones normativos. Obviamente la entidad les puede indicar que se continúe con la ejecución en ese mismo sentido, sin la necesidad de la incorporación o la subsanación de las deficiencias o omisiones que puedan identificar, pero ¿no? Recuerden que la residencia es la única responsable del proceso de ejecución del proyecto. No hay otro responsable. En cuanto a algunas consideraciones relacionadas a la residencia y la supervisión, en líneas generales, ¿no? Es aplicable para ambos tipos de proyectos la definición de una inversión pública. Esta va a ser el resultado de una serie de actividades que se van a desarrollar orientadas a generar infraestructura física, que va a ser una estructura, una construcción, una reconstrucción, etcétera,
su respectivo equipamiento, ¿no? La estructura física tiene que estar equipada, dotada de elementos técnicos que permita desarrollar sus actividades y prestar un servicio a la población. Y también tiene que estar presente el componente de capacidades, ¿no? Esto a través de las capacitaciones que se deben de desarrollar sobre tres grupos principales. Uno van a ser los funcionarios de la entidad para que ellos se actualicen, se perfeccionen en la gestión del proyecto y de proyectos similares. Otro va a ser hacia los beneficiarios para que sepan en qué va a consistir el proyecto y cuáles van a ser los servicios a los que van a poder acceder ellos con este proyecto. Y el tercer grupo va a ser al operador, ¿no? El conjunto de individuos o el individuo que va a estar encargado de la operación y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento que se genere con el servicio. En el caso de proyectos productivos, ¿no? El operador va a venir a ser la Gerencia Regional de Agricultura, la Dirección Regional de Agricultura, o sus agencias agrarias, o en todo caso la Gerencia de Desarrollo Económico si hablamos de un proyecto a nivel de gobierno local. Si hablamos de que el proyecto productivo es planteado por una entidad tipo INIA, tipo CERFOR, etcétera, ya tendrá que encargarse la operación al área o al segmento de la organización que esté encargada de los procedimientos de capacitación, de entrenamiento. Si es un proyecto de riego, el operador, ya hemos dicho, va a ser el grupo de beneficiarios, la organización de usuarios, que puede ser un comité, una comisión o una junta de riegos, ¿no? Y a esa organización, ese nivel de organización, se le capacita en la operación. La inversión pública siempre va a estar relacionada a generar estos tres componentes que hemos visto anteriormente, hace instantes, para poderle brindar un servicio a la población. Todo proceso de inversión pública en el cual se va a generar infraestructura, equipamiento y capacidades va a estar orientado a prestar servicio a la población. ¿Eso qué nos indica? Que cualquier individuo del grupo poblacional que sea considerado en el área de influencia del proyecto puede acceder a este servicio. Recuerden que la inversión pública y los servicios que se generen con ella no pueden excluir a ningún tipo de beneficiario, ningún tipo de poblador, ¿no? No podemos decir que los servicios de capacitación, digamos, en manejo orgánico del café únicamente va a ser para los pobladores del distrito X, ¿no? Si tú eres del distrito Y, ya no tienes por qué estar acá, es más, te cerramos la puerta, no te permitimos ni siquiera que hables con los beneficiarios ni con personal de campo. No es esa la mecánica de funcionamiento del Estado y la prestación de sus servicios a la población, sino es lo opuesto, ¿no? El servicio se le brinda a todos los usuarios. Obviamente hay algunas recomendaciones, hay algunos parámetros que determinan la priorización de atención, pero eso ya es otro aspecto. La finalidad entonces de toda inversión pública va a ser las de cerrar las brechas de acceso a servicios que tiene la población. En este caso, de estos dos tipos de proyectos, estaríamos hablando de los servicios de apoyo al desarrollo productivo para los proyectos productivos y de los servicios de riego para los proyectos de infraestructura de riego. Para que la inversión pública se pueda materializar, tienen que existir ciertas características que deben de presentarse. La primera es que el proceso de inversión tiene que ser convocado y conducido por una entidad pública, sea de gobierno subnacional, de gobierno nacional. La otra es que debe de tener un expediente técnico aprobado y con partida presupuestal también aprobada. Esto va a garantizar
¿no? Este último va a garantizar que el proyecto sí o sí se vaya a ejecutar. Porque de no existir la partida presupuestal, pese a que el expediente puede estar aprobado, al no haber dinero, ¿no? Disponible, no se garantiza pues que todas las actividades se puedan desarrollar conforme están planeadas. En todo caso, se desarrollarán, pero en función a que también se vaya apalancando el dinero. Y lo otro, como ya habíamos dicho, tiene que estar orientado al cierre de una brecha. Para ir culminando esta primera sesión, vamos a ver lo relacionado al contexto normativo sobre el cual se gestionan tanto la residencia como la supervisión. Como estamos hablando de inversión pública, el marco normativo general que va a regir sobre estas va a ser relacionado a la inversión pública, además de otra normativa vinculada a contrataciones del Estado, esto más aplicable a lo que son proyectos de infraestructura de riego. Además de ello, debemos de considerar que el proyecto debe de cumplir con ciertos procedimientos para que pueda haber pasado las etapas de control que garanticen un inicio apropiado. El primero va a estar relacionado a la existencia de la documentación mínima requerida por InvierteP en los expedientes técnicos. Se tiene que verificar que la información mínima haya sido presentada y de no haber sido así, que se haya procedido a la regularización respectiva en los plazos que las entidades ya han determinado. Además de eso, se va a verificar la validez del expediente técnico en función al periodo o al tiempo de vigencia, ¿no? Este es un periodo de validez de 3 años. Si el expediente técnico tiene una antigüedad mayor, requiere ser no reformulado, sino actualizado en lo que son sus costos. Cualquier modificación que se pueda considerar sobre el expediente técnico tiene que ser comunicado a los diferentes órganos que están relacionados con el proceso de inversión, ¿no? Es decir, la unidad formuladora y la unidad ejecutora. El otro aspecto a verificar es que toda la información que contiene el expediente técnico tiene que estar en formato PDF. Bueno, tienen que estar en formatos digitales, PDF o otros que estén aprobados, y además tienen que estar presentes todos ellos en versión digital en el SEACE, ¿no? De no ser así, se tiene que realizar la regularización correspondiente, pero obligatoriamente sí o sí tiene que estar presente. El otro aspecto que se tiene que verificar en ambos tipos de proyectos es que el plan de gestión de riesgos ante desastres eh, tiene que haber sido elaborado y tiene que formar parte del expediente técnico. Y este plan tiene que haber sido elaborado por un especialista que además esté registrado ante el CNEPRED y que tenga los conocimientos y la experiencia apropiada para la elaboración de los mismos. Y en el caso específico de proyectos de inversión pública de riego, ¿no? Vinculado a la infraestructura, tiene que haberse implementado la tecnología del BIM, es decir, el Building Information Modeling, para verificar la optimización de todos los procesos o de todas las partidas y los procesos constructivos alrededor de la infraestructura que se está generando. También se tiene que verificar, ¿no? Que indistintamente si va a ser un proyecto de gestión o de ejecución directa o indirecta, este tiene que tener o tiene que haber cumplido con el contenido mínimo que exige InvierteP. Y el contenido mínimo que exige InvierteP es el que vemos ahí, ¿no? En el caso de expedientes técnicos, considera que estos tienen que estar conformados por 4 grupos de documentos. El primero llamado estudios, que son la compilación de todos los estudios que permiten
el dimensionamiento del expediente técnico. El segundo van a ser los denominados documentos generales, que ya es el expediente técnico propiamente dicho en la práctica, donde está la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas, entre otros documentos. Los otros dos grupos de documentos vienen a ser la ingeniería de detalle, donde está toda la descripción de la ingeniería de cada una de las partidas y también de la ingeniería del proyecto. Y el cuarto grupo es el de presupuestos y cronogramas, donde está todo el desagregado, detallado, compilado, incluso en diferentes esquemas, ¿no? Del presupuesto que se va a ejecutar, sea por partidas, por insumos y demás. Y acompañado de esto van a estar los cronogramas. Los cronogramas tienen que comprender el desarrollo de todas las partidas y se tiene que verificar o se debió haber verificado al momento de su elaboración que sean los plazos idóneos que permita que la partida se ejecute apropiadamente. También se tiene que verificar que se haya el proceso de elección de los o de selección de los encargados de la dirección técnica del proyecto, es decir, de la residencia y la supervisión, se hayan desarrollado de acuerdo a los cánones establecidos por el marco normativo, empezando por el tipo de procedimiento de selección dependiendo de la modalidad de ejecución. Ahí va a jugar un rol determinante, ¿no? La entidad y sus áreas respectivas que van a desarrollar todos estos procedimientos, ¿no? En concordancia con los lineamientos administrativos y los procedimientos adecuados que corresponden en cada caso. Igualmente, se va a tener que tomar en cuenta que estos procedimientos, dependiendo de el tipo que se ha designado para el desarrollo de cada una de estas actividades, comprenda los plazos idóneos y también que estos se hayan estado respetando. Hay que recordar que estos plazos son los que las entidades ya han comunicado que se tienen que considerar, se tienen que respetar para que los procedimientos no puedan ser observados, no puedan ser objetados. Y ahí se tiene que ver, pues, si el plazo comprende la presentación de algún procedimiento de revisión o algo similar, ¿no? Porque estos consideran algunos plazos adicionales a los que comúnmente se podría tomar en cuenta. Finalmente, hay algunas modalidades de ejecución, ¿no? Básicamente tenemos dos modalidades de ejecución de los proyectos. El primero es la ejecución por administración directa, que se da cuando la entidad que está gestionando el proyecto va a ser la que también se va a encargar del proceso de ejecución del mismo. Para ello, la entidad tiene que demostrar de que bajo esta modalidad, los costos en que se incurra en el proyecto en su fase de ejecución van a ser los mismos que serían si se da por una administración indirecta o por contrata. Además de ello, la entidad tiene que demostrar que tiene la capacidad, ¿no? Que tiene los recursos, tanto técnicos, económicos, logísticos, para poder ejecutar un proyecto, principalmente los de riego, ¿no? En el caso de proyectos productivos, la modalidad de ejecución preferentemente va a ser por administración directa en esta modalidad, ¿no? Ahí la entidad tiene que demostrar que tiene el personal y que el personal tiene las capacidades para poder conducir el proyecto. En el caso de proyectos de riego, sí pueden ser esta modalidad, ¿no? En cuyo caso la entidad tendrá que demostrar lo que ya hemos comunicado anteriormente, o de lo contrario, la modalidad que se asuma será la de una administración indirecta por contrata. De ser esta segunda,
¿no? Ya el proceso de ejecución se le encarga a un tercero que va a ser denominado contratista y que se va a caracterizar por ser un agente privado que va a resultar ganador de un proceso de selección a través del cual se ha verificado una serie de elementos, una serie de compromisos que éste ha asumido frente al proceso de ejecución y ha generado también otros procedimientos que garanticen la idoneidad de su trabajo y el cumplimiento del mismo, ¿no? Estamos hablando de las famosas garantías. Esta es la distribución de presupuestos para una administración directa e indirecta. La diferencia principal en ambos está en los costos indirectos, mientras que en los proyectos de administración directa el costo indirecto se restringe únicamente a lo que son los gastos generales. En los proyectos de administración indirecta por contrata, en el rubro de los costos indirectos vamos a encontrar, además de de los gastos generales, vamos a encontrar también los gastos de las utilidades y de los impuestos. Por si acaso, para aclarar, ¿ya? Dentro de los costos indirectos, o perdón, dentro de los gastos generales van a estar considerados los gastos eh, de la supervisión y la liquidación, ¿ya? No van a estar dentro de otros gastos, forman parte de los gastos directos. Muchas veces, eso sí, no se separan del resto de gastos del resto de gastos directos para que se pueda identificar rápidamente estos gastos y se pueda realizar un monitoreo, un seguimiento apropiado. También al momento de la verificación del expediente técnico, la residencia y la supervisión tienen que verificar que se hayan considerado los costos apropiados de las unidades de mano de obra, materiales y equipos, dependiendo si va a ser un proyecto de administración directa o indirecta. Si es de administración indirecta por contrata, la mano de obra, el costo de hora de hombre de mano de obra tiene que ser el mismo que maneja construcción civil. El costo unitario de los materiales tiene que ser el precio descontado del IGB, es decir, no se debe considerar el IGB porque luego se va a cargar este importe específico. Y en costos de equipos se tiene que considerar el costo de posición más el costo de operación. Pero si el proyecto se va a gestionar a través de una administración directa, la misma entidad lo va a conducir, el costo de hora hombre de la mano de obra tiene que ser el mismo que maneja la entidad, pero se tiene que especificar que los rendimientos deben ser los de construcción civil y tiene que verificarse eso en cada procedimiento de valorización. En cuanto a los materiales, el presupuesto, el costo que se va a considerar tiene que ser el de los precios de mercado con IGB incluido, así como también lo mismo se va a hacer en el caso de los equipos, ¿no? Los equipos también va a ser el costo de operación donde se incluye el IGB. En equipos, además de eso, sobre todo en lo que es infraestructura hidráulica, van a verificar que las condiciones de la prestación del servicio, ¿ya? Si va a ser máquina seca, con operador, sin operador, quién va a asumir la estiva, desestiva de la maquinaria, ¿no? Lo que se llama la movilización y desmovilización de la maquinaria, ¿no? Eso va a ser fundamental porque es un aspecto que muchas veces falla en los expedientes técnicos. Este es el esquema general de los presupuestos en una administración directa y una administración indirecta, ¿no? La diferencia principal, como ven, está relacionada al cálculo adicional de las utilidades y también de, IGB en el caso de la administración indirecta por contrata. En cambio, en la administración directa no hay estos rubros, ¿no? Porque la entidad misma va a ser quien conduzca todo el proceso. Bien, sería todo en esta primera sesión. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver.
Bien, si no hay consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. Le cedo la palabra al moderador, a la moderadora, para que les dé algunos alcances finales. Muy buenas noches con todos. Permiso.